Conversamos esta noche con Juan Ignacio Latorre, senador y presidente de Revolución Democrática. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola Álvaro, buenas noches. Gracias a usted por el contacto. Vamos a hablar de la agenda de seguridad, de lo que ha pasado también dentro de las coaliciones. Por ejemplo, ¿está de acuerdo usted con lo que fueron a pedir ayer parlamentarias del Frente Amplio a la ministra Toá? Pidieron mayor liderazgo, mayor claridad, no sumarse a la agenda de la derecha. ¿Usted está de acuerdo con ese petitorio? A ver, yo diría, bueno, han pasado muchas cosas, ha sido muy intenso. Yo participé el día jueves en una convocatoria que hizo el presidente Boric en La Moneda a todos los presidentes de partidos políticos que tienen representación parlamentaria. El único partido que no fue es el Partido Republicano. Y el tono, el llamado que hizo el presidente Boric es a que tratemos de, cuando él dice hagamos por favor una tregua y busquemos que la seguridad sea una política de Estado, es un llamado a todos los sectores, al propio a la oposición, en términos de no vernos como adversarios, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo que hicieron las bancadas del Frente Amplio de diputadas, porque fue una reunión que ellas solicitaron como bancadas de diputadas, yo creo que tenía que ver principalmente con las diferencias respecto al proyecto Nain Retamal, pero no a la agenda de seguridad en su conjunto. No, en ningún caso hay que interpretar esa reunión como como se ha dicho por ahí, como dejar solo al presidente o que no va a haber un respaldo a la agenda legislativa que es muy robusta, este acuerdo transversal por la seguridad, que tiene muchas dimensiones, tiene aspectos legislativos, tiene aspectos administrativos, tiene la relación con los municipios, etcétera, y ahí yo creo que va a haber un gran respaldo de toda la fuerza oficialista, incluido el Frente Amplio. Yo creo que más bien yo lo interpreto esto como una reunión a propósito de la reunión que tuvo también en la bancada del Partido Socialista con la ministra Toá unos días antes, que también le manifestaron cierta molestia y bueno, son cosas que ocurrieron en la dinámica de la Cámara de Diputados, en el trámite de un proyecto en particular. Pero hay que decir que todos los proyectos que se han tramitado en los últimos días, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que tienen que ver con seguridad, han sido aprobados por una inmensa mayoría, ¿Le ha faltado fuerza? incluido el Frente Amplio Sí, y Aprodignidad. sí, así se entiende. ¿Le ha faltado fuerza al gobierno, a la ministra, para impulsar la agenda de seguridad? Lo dice en esta jornada la diputada Alejandra Plasencia en una entrevista en La Tercera. A ver, yo de verdad quisiera superar esta polémica o esta supuesta polémica con la ministra Toá, porque primero yo considero que quien esté al mando del Ministerio del Interior es una labor súper compleja. Yo lo dije hoy día en un punto ahí en el Senado, es un fierro caliente el Ministerio del Interior, el contexto de crisis que vivimos como país en términos de la seguridad pública, la cantidad de homicidios que están ocurriendo en Chile el año anterior y ya lo que va de año. Son cifras preocupantes, el poder de fuego que tienen las bandas criminales, el crimen organizado, etcétera. Por tanto, yo diría, creo que no es bueno quedarnos pegados en hacer puntos políticos respecto a la gestión o el liderazgo de la ministra del Interior o todo el equipo de Interior. Si hay críticas, creo que es bueno hacerlo hacia adentro, no por la prensa. A ver, yo fui muy crítico de la manera como se tramitó el proyecto Nain Retamal, pero eso no es culpa, creo yo, de la ministra Toá. La misma ministra pidió no tramitar a la rápida este proyecto, pidió darse un poco más de tiempo, pidió incluso esperar que el gobierno ingresara el proyecto de reglas de uso de la fuerza, donde pretendía incorporar un estatuto de protección a las policías. Y la verdad es que desde distintos sectores políticos, desde la oposición y también desde fuerzas propias del oficialismo, no se escuchó ese llamado y se prefirió una tramitación acelerada, con premura, y donde yo creo que quedó cierta ambigüedad y por lo menos yo no quedé conforme con la manera en cómo se tramitó el proyecto, y además con muchas críticas de organismos especializados de derechos humanos y de profesores de derecho penal también. Entonces, pero eso, insisto, no es culpa de la ministra Toá. De hecho, un proyecto que no era del gobierno, no tenía urgencia. O sea, el gobierno trató de naufragar o de, ¿cómo decirlo así?, no de naufragar, de navegar unas aguas turbulentas después de los asesinatos de los carabineros y todo el clima que se generó, pero yo diría eso no es responsabilidad de la ministra Toá. ¿Usted siente que Aprodignidad todavía es el polo mayoritario dentro del gobierno o ya es algo más en equilibrio o incluso en desmedro respecto al socialismo democrático?
No, yo creo que el último cambio de gabinete buscaba generar cierto equilibrio, sobre todo en subsecretarías, eso era un hecho y así ese fue uno de los criterios del cambio de gabinete. No únicamente, obviamente también habían temas de evaluación, pero también había un tema de equilibrio entre las dos coaliciones. Y yo diría a nivel del gabinete, de los ministerios, hay bastante equilibrio. Si uno mira la composición del comité político, es un comité político bien equilibrado entre los bloques. Por tanto, yo creo que esa discusión para mí ya está superada. Esta es una alianza de la izquierda representada en la Prodignidad con la centroizquierda, sectores de la exconcertación que se sumaron al final y que han entrado al gobierno en puestos clave y por tanto comparten la responsabilidad del gobierno, comparten los éxitos del gobierno. Hoy día, por ejemplo, el proyecto 40 horas aprobado es un éxito que empujó este gobierno, si bien era un proyecto que venía del periodo anterior, de una moción parlamentaria, pero este gobierno se involucró, lo sacó adelante, generó acuerdos con la oposición, con los gremios, con los empresarios, etcétera, con los sindicatos, y es un éxito, y así también los errores, y eso se comparte, digamos, son responsabilidades compartidas por ambos bloques que estamos apoyando la gestión del presidente Boric. Sí, senador, y en todo este episodio, lo que comentábamos, la tramitación de la ley Nain Retamal, la agenda de seguridad, todo lo que ha pasado este último mes, diría yo, ¿qué autocrítica se hace desde el Frente Amplio respecto a este clima de confrontación que se ha visto con el socialismo democrático? A ver, es que yo creo que ahí hay responsabilidades compartidas en términos de declaraciones, de tweets, de escalar de pronto críticas personales o moralizar un debate que no deberíamos moralizar. El mismo presidente nos pedía que podamos, ojalá, buscar la unidad y en aquello que tengamos diferencias, que es legítimo que en una sociedad democrática tengamos diferencias de opinión respecto a un proyecto o una medida, etcétera, que podamos abordarla con racionalidad, mirando aspectos técnicos, con argumentos y no moralizando, descalificando al otro, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener diferencias con senadores socialistas que piden estado de excepción constitucional y sacar a los militares en la región metropolitana y el gobierno no comparte esa opinión hoy día, yo tampoco la comparto, pero no por eso voy a descalificar a mi colega del Partido Socialista, o al revés, digamos, si yo tengo una opinión crítica respecto al proyecto Nain Retamal, que además habían parlamentarios también del Partido Socialista y de la derecha, etcétera, pero no por eso en el fondo vamos a entrar en una dinámica de conflicto y de escalar el conflicto entre nosotros. Yo creo que hay que buscar la mayor unidad posible de propósito, entendiendo que pueden haber diferencias y hay que procesar esas diferencias, pero sin entrar en descalificaciones. Y entendiendo también que tenemos al frente un adversario que es bien duro. Lo ejemplifico en el Partido Republicano, que no quiso ir a la mesa, digamos, a la convocatoria del presidente, que constantemente dice que vota en contra de los proyectos. Por ejemplo, anunció ya el voto en contra del royalty, la reforma tributaria. Tenemos una derecha bien radicalizada y que también tiende a tensionar mucho. Y por tanto, creo que ahí está el principal adversario y no entre nosotros. Insisto, podemos tener diferencias, pero creo que podemos buscar procesarlas de mejor manera. Sobre todo, creo yo, en la Cámara de Diputados, donde ambos bloques son equivalentes. En el fondo, el número de parlamentarios son equivalentes y por tanto ahí tal vez falta un esfuerzo mayor de procesar esas diferencias en la Cámara de Diputados. En el Senado, salvo algunos episodios puntuales, digamos, personales, con algunos que otros senadores, en general tenemos una dinámica de bastante coordinación, de colaboración, de buen diálogo. Somos menos también, tal vez eso ayuda, y lo mismo el gabinete. Uno mira a los ministros, subsecretarios de ambos bloques trabajando juntos, digamos. Hoy día el proyecto 40 horas Sí. veía celebrando a ministros de distintos partidos por una causa común, como fue el proyecto 40 horas, que es parte del programa de gobierno. Absolutamente. Senador Latorre, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Álvaro, por el contacto. Buenas noches. Que esté bien.